Buen día, mi nombre es Alondra Yulisa Rojas Loredo, soy alumna del Instituto Tecnológico de Nuevo León. Actualmente curso séptimo semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales y este video es para la materia de redes de computadoras que me imparte el ingeniero Luis Alejandro Reynoso Guajardo. Este es el tema 2 y se llama Normas y Estándares. En este video hablaremos en qué consiste el modelo OSI y también el protocolo TCP/IP. A finales de la década de los 70, la Organización Internacional para la Normalización ISO empezó a desarrollar un modelo conceptual para la conexión de red, al que bautizó con el nombre de Open System Interconnection Reference Model o modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos. En los entornos de trabajo con redes se le conoce más comúnmente como modelo OSI. En 1984, este modelo pasó a ser el estándar internacional para las comunicaciones en red al ofrecer un marco de trabajo conceptual que permitía explicar el modo en que los datos se desplazaban dentro de una red. El modelo OSI se divide en 7 capas: el proceso de transmisión de la información entre equipos informáticos, donde cada capa se encarga de ejecutar una determinada parte del proceso global. Este marco de trabajo estructurado en capas puede utilizarse para describir y explicar el conjunto de protocolos reales que se utilizan para la conexión de sistemas. Por ejemplo, TCP/IP y AppleTalk son dos de las pilas de protocolos que se utilizan en el mundo real para transmitir datos. Los protocolos que de hecho sirven como capas o niveles dentro de un conjunto de protocolos como TCP/IP pueden explicarse de acuerdo a su correlación en el modelo teórico de capas o niveles de red que conforma OSI. Propósito del modelo de referencia OSI. El modelo de referencia OSI es el modelo principal para las comunicaciones de red, aunque existen otros modelos. En la actualidad, la mayoría de los fabricantes de redes relacionan sus productos con el modelo de referencia OSI, especialmente cuando desean enseñar a los usuarios cómo utilizar sus productos. Los fabricantes consideran que la mejor herramienta disponible para enseñar cómo enviar y recibir datos a través de una red es este modelo. Este modelo permite que los usuarios vean las funciones de la red que se producen en cada capa. El modelo es un marco que se puede utilizar para comprender cómo viaja la información a través de una red. Además, puede usar el modelo de referencia para visualizar cómo la información o los paquetes de datos viajan desde los programas de aplicación a través de un medio de red hasta otro programa de aplicación ubicado en otra computadora de la red, aun cuando el transmisor y receptor tenga distintos tipos de medio de red. Si la red se divide en 7 capas, se obtienen las siguientes ventajas. Divide la comunicación de red en partes más pequeñas y sencillas. Normaliza los componentes de red para permitir el desarrollo y el soporte de los productos de diferentes fabricantes. Permite a los distintos tipos de hardware y software de red comunicarse entre sí. Impide que los cambios de una capa puedan afectar a las demás capas para que se puedan desarrollar con más rapidez. Y divide la comunicación de red en partes más pequeñas para simplificar el aprendizaje. Las 7 capas del modelo OSI. Capa 7, la capa de aplicación. Capa 6, la capa de presentación. Capa 5, la capa de sesión. Capa 4, la capa de transporte. Capa 3, la capa de red. Capa 2, la capa de enlace de datos. Capa 1, la capa física. Funciones de cada capa. Capa 7, la capa de aplicación. Es la más cercana al usuario, suministra servicios de la red a las aplicaciones del usuario. Difiere de las demás capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, sino solamente a las aplicaciones que se encuentran fuera del modelo. Algunos ejemplos de aplicaciones son los programas de hojas de cálculo, de procesamiento de texto y las terminales bancarias. Capa 6. La capa de presentación. Garantiza que la información que envía la capa de aplicación de un sistema puede ser leída por la capa de aplicación de otro. Capa 5. La capa de sesión. Como su nombre lo implica, establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. Proporciona sus servicios a la capa de presentación. Capa 4. La capa de transporte. Segmenta los datos originados en el host emisor y los reensambla en una corriente de datos dentro del sistema del host receptor.
Capa 3. La capa de red. Es una capa compleja que proporciona conectividad y selección de una ruta entre dos sistemas de host que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. Se resume en la selección de ruta, direccionamiento y enrutamiento. Capa 2. La capa de enlace de datos. Proporciona tránsito de datos confiable a través de un enlace físico. Al hacerlo, la capa del enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, la topología de la red, el acceso de la red, la notificación de errores, entregada ordenada de tramas y control de flujo. Capa 1. La capa física. Define las especificaciones eléctricas, mecánicas de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. Historia, protocolo TCP/IP. El Departamento de Defensa de Estados Unidos creó el modelo TCP/IP porque necesitaba una red que pudiera sobrevivir ante cualquier circunstancia, incluso una guerra nuclear. Para brindar un ejemplo más amplio, supongamos que el mundo está en estado de guerra, atravesando todas las direcciones por distintos tipos de conexiones, cables, microondas, fibras ópticas y enlaces satelitales. Imaginemos entonces que se necesita que fluya la información o los datos organizados en forma de paquetes, independientemente de la condición de cualquier nodo o red, en particular de la red Internetwork, que en este caso podrían haber sido destruidos por la guerra. El DOT desea que sus paquetes lleguen a destino siempre bajo cualquier condición, desde un punto determinado hasta cualquier otro. Este problema de diseño de difícil solución fue lo que llevó a la creación del modelo TCP/IP, que desde entonces se transformó en el estándar a partir del cual se desarrolló el Internet. Modelo TCP/IP. Este modelo tiene 4 capas: la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de Internet y la capa de acceso de red. Aquí mencionaremos cuál es la función de cada una. Capa de aplicación. Los diseñadores de TCP/IP sintieron que los protocolos de nivel superior deberían incluir los detalles de las capas de sesión y presentación. Simplemente se creó una capa de aplicación que maneja protocolos de alto nivel, aspectos de representación, codificación y control de diálogo. El modelo TCP/IP combina todos los aspectos relacionados con las aplicaciones en una sola capa y garantiza que estos datos estén correctamente empaquetados para la siguiente capa. Capa de transporte. Se refiere a los aspectos de calidad del servicio con respecto a la confiabilidad, el control de flujo y la corrección de errores. Uno de sus protocolos es el protocolo de el control de transmisión TCP, que ofrece maneras flexibles y alta calidad para crear comunicaciones de red confiables sin problemas de flujo y con un nivel de error bajo. TCP es un protocolo orientado a la conexión. Mantiene un diálogo entre el origen y destino mientras se empaqueta la información de la capa de aplicación en unidades determinadas segmentos. Significa que los segmentos de capa 4 viajan de un lado a otro entre dos hosts para comprobar que la conexión exista lógicamente para un determinado periodo. Esto se conoce como conmutación de paquetes. Capa de Internet. El propósito es enviar los paquetes de origen desde cualquier red en la Interwork y que estos paquetes lleguen a su destino independientemente de la ruta y de las redes que recorrieron para llegar hasta ahí. El protocolo específico rige esta capa se denomina protocolo Internet/IP. En esta capa se produce la determinación de la mejor ruta y conmutación de paquetes. Esto se puede comparar con el sistema postal. Cuando envía una carta por correo, usted no sabe cómo llega al destino porque existen varias rutas posibles. Capa de acceso de red. También se denomina capa host de red. Es la capa que se ocupa de todos los aspectos que requieren un paquete IP para realizar realmente un estado físico y luego realizar otro enlace físico. Esta capa incluye los detalles de tecnología LAN y WAN y todos los detalles de las capas físicas y de enlace de datos del modelo OSI. Conclusión. Comparación entre TCP/IP y modelo OSI. Similitudes. Se dividen en capas, tienen capas de aplicación, aunque incluyen servicios muy distintos, tienen capas de transporte y red similares. Se supone que la tecnología es de conmutación por paquetes, no conmutación por circuito. Los profesionales de network deben conocer ambos. Diferencias. TCP/IP combina las funciones de la capa de presentación y de sesión en la capa de aplicación.
TCP/IP combina las capas de enlace de datos y la capa física del modelo OSI en una sola capa. TCP/IP parece ser más simple porque tiene menos capas. Los protocolos TCP/IP son los estándares en torno a los cuales se desarrolló la Internet, de modo que la credibilidad del modelo se debe en gran parte a sus protocolos. En comparación, las redes típicas no se desarrollan normalmente a partir de un protocolo OSI, aunque el modelo OSI se use como guía.